Norte y Prepa 10, que por allá ya está nuestro invitado, nuestro tallerista, pero en la producción está Juan Carlos Castillo y desde luego nuestro operador de fines de semana es Gustavo García. Siempre llego corriendo y siempre me pregunta cómo estoy y corriendo, Gustavo, siempre estoy corriendo. Y un agradecimiento muy especial a la doctora Silvia Eugenia Castillero. Ella es la directora de la revista literaria de la Universidad Lubina, y desde luego a la maestra Sofía Rodríguez. Sin ella no sería posible muchas de las cosas que pasan en Lubina Joven. Pero bueno, les damos la más cordial bienvenida a esto que es Lubina Joven Radio, y por lo pronto nos vamos a ir con... Nada más te queda... Ay, perdón. De los regalos que tenemos. Perdón. Para que participen, porque luego vamos a tener muchas llamadas, espero. Bueno, tenemos dos paquetes, pues como siempre tenemos la Lubina, ya saben, la revista Lubina de diversos números. El paquete número 1 es la Lubina 65 Literature, que también incluye su especial de paisajes coreanos, un número doble, y un libro de poesía selecta de Rubén Darío, paquete 1. Paquete 2 es la Lubina 87-88, Irse, es de las más recientes, y también un libro de poesía selecta de Antonio Machado. Pueden participar llamando al teléfono en cabina 31 34 22 22 de la extensión 28801 a la 28803, y si ustedes no son rebeldes, pues pueden comunicarse a través del Facebook buscándonos como Lubina Joven Radio o @lubineses, que ahí estaremos registrando su participación. Bueno, tenemos hoy también muchas cosas. Tenemos un mini tema dedicado al cuento metaficcional, pero ya más adelante entraremos en detalle. Pero por lo pronto, ahora sí, vamos a ir al primer texto, que corresponde a Andrea Huerta, de la preparatoria número 10. ¿Me ayudan con la semblanza, por favor? Sí, ella se presenta y seguramente no le gusta el nombre de Andrea porque se puso Sofía aquí. Hola, soy Sofía. Cuando tenía 8 años descubrí que me gusta la escritura y hoy quiero entrar a tu mente. Vamos a escucharla. Solo el sueño de alguien más. No sé cómo llegué aquí. Estoy arriba de un yate, pero no recuerdo haberme salido de la cama en la mañana. En fin, tengo que saber por qué estoy en este lugar. Comienzo a recorrer el yate y veo que también mis hijos y mi esposa están presentes. Pero ella está embarazada, no debería estar aquí. Se la pasará mareada y vomitando. No recuerdo haberle pedido que subiera, pero ahora entiendo, estamos de vacaciones. Mis hijos corren por todos lados riendo, divirtiéndose. En un punto del mar me piden detenernos para poder nadar un poco. Acepto, pero pasa algo totalmente inesperado. Detengo el yate y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos mis hijos y yo nadando en las tibias aguas del mar. Mi esposa nos ve desde el yate, sentada en la orilla con solo las piernas sumergidas en el agua, observándonos y riendo con nosotros. Al poco rato mi hijo de solo 8 años quiere saltar desde el yate al mar. Le doy permiso y luego de varios saltos mi hija de 10 se le une. Saltaban y saltaban, pero en uno de los lances mi hijo no salió del agua como en las otras veces. Le pedí a mi pequeña que no se volviera a lanzar mientras yo revisaba. Me sumergí y con ayuda de unos visores vi que mi hijo estaba al fondo del mar, atascado. Movía sus manos en un intento de zafarse, pero era inútil. Salí del agua y tomando de la mayor cantidad de aire posible para mis pulmones, me volví a sumergir a ayudarlo. Llegué a él y jalé de sus brazos, parecía imposible. Tomé sus piernas y traté de desenredar las algas que lo ataban, pero entre más las movía, más se adherían a las piernas de mi hijo. Al poco rato me faltaba el aire, así que tuve que salir lo más rápido posible para tomarlo. Pero cuando volví a subir ya no estaba mi hija y tampoco mi esposa en el lugar. Asustado me sumergí de nuevo y ahí se encontraban. Todos luchaban por quitarse las algas de las piernas. Lloraban. Estaban bajo el agua, pero aún así podía ver sus lágrimas de desesperación. Me hundí a querer salvarlos, pero fue inútil. Cuando menos lo pensé, ya no reaccionaban y ahora las plantas se enredaban en mis piernas. No podía respirar, me ahogaba por falta de aire y por la desesperación de ver que no podía salir y saber que toda mi familia estaba ahogada junto a mí. Poco a poco mis fuerzas me abandonaron y lo único que logré hacer fue cerrar los ojos, esperando que la muerte me llevara. Desperté, estaba en mi cama bañado en sudor, temblaba sin comprender qué había pasado. Miré a mi alrededor y efectivamente estaba en mi habitación. Fue cuando comprendí todo, un sueño. Todo había sido un sueño. Me tranquilicé y me volví a acostar junto a mi esposa, que yacía ignorante a lo que me ocurría. Fue tan real, sentí la desesperación en carne propia. No paro de preguntarme, ¿realmente fue un sueño? ¿Quién me podrá decir que esto no es una alucinación por morir ahogado? ¿Cómo saber que lo que estoy viviendo es real, si hace solo unos minutos estaba atrapado en el fondo del océano?
¿Y ahora vivo? ¿Cómo sé que esto no es un sueño? ¿Quién me podría decir que justamente ahora no estoy soñando conmigo mismo? ¿Esto querrá decir que yo soy el sueño de otro yo? Y cuando despierte, todo mi mundo desaparecerá para que ese otro despierte en su mundo. ¿Y cómo saber si ese otro yo no es igual que yo, un sueño de alguien más? Y esa persona antes de mi otro yo sea igual un ente onírico y así infinitamente, hasta llegar a la persona o ser que está soñando que alguien más sueña y... ¿Esto querrá decir que en el universo nadie es más que un simple sueño de alguien, de otra persona? Andrea Sofía Huerta Aldana, Prepa 10. Prisión voluntaria. ¿Atrapada? Tal vez sí. Estoy en medio de un cuarto de 3x3 pensando en que él pronto llegará. Quizás está a la vuelta, en la calle que está llena de piedras. Seguro viene gateando. Siempre que va a llegar a mí lo espanto con mi mirada, pero nunca se rinde. Y no sé si esta vez funcione. Dice que soy débil para esto, pero yo no lo creo. Quiere reinar en mi vida y ha tomado la oscuridad como su aliada. Hace 4 semanas me emboscaron juntos y él logró su objetivo. Me atrapó en aquella calle donde solo el viento transita. Pero ¿qué pude hacer yo? Se aprovecha de mí cuando estoy sola. Me dijo que viviría dentro de mi mente por el resto de mis días, pero solo duró aproximadamente 15. El muy chistosito ya había acomodado su cama y a un lado la foto de su amada. Hace días que no ha llamado a la puerta. Estoy preocupada. No sé si esté planeando algo o si en este momento esté tratando de abrazarme. Estoy insegura. No sé si debería escribir esto. Afirma que no soy buena en nada. Nunca tendré éxito. Mi vida es un fracaso. Sí, está aquí. Entró otra vez a mi mente. Maldito miedo, no sé cuándo me dejará en paz. Gracia Pantoja Neri, Prepa Tonalá Norte. Y escuchamos el texto, justamente ella se presenta, tiene esta Grecia Pantoja Neri, ella tiene 17 años, desde luego viene de la preparatoria Tonalá Norte, dice que le fascina leer y crear cosas nuevas, ya sea con letras o dibujos, es un amante de los animales. Y es momento de entrar a las noticias. Exacto, esta sección tenemos un par de noticias un poco no muy agradables, pero importantes. ¿Qué nos cuentas? Bueno, en la Luis? primera noticia fúnebre del día, en la semana, de hecho, el lunes de esta semana se dio a conocer que falleció la famosa escritora Úrsula K. Le Guin, espero pronunciarla bien. Murió en su casa de Portland, Oregon, a los 88 años. Ella, a lo mejor, algunos de los redescuchas sí la reconocerán su nombre, porque es de las autoras más importantes, fue de las autoras más importantes de la ciencia ficción y de la fantasía. Incluso la llegaban a comparar con Ray Bradbury, con Arthur C. Clarke y también con Isaac Asimov, de ese nivel. Y en el terreno de la ciencia ficción, pero en la fantasía es muy conocida por su colección o por su serie de Terramar, el mundo de Terramar. De hecho, le hicieron una película a los del estudio Ghibli que no le gustó nada, hubo un pleito allí, se llamaba Cuentos de Terramar también. La película fue hecha por el hijo de Hayao Miyazaki y pues no fue un buen resultado. El hecho es que ella murió a los 88 años de edad y dejó un gran legado y pues se le extraña mucho. También fue poeta, novelista de ensayos, etcétera, una gran escritora. Es una noticia triste para quienes fueron sus fans y quienes no, pues el mejor modo de homenajear a un autor pues es leerlo, y por acá en estas latitudes latinas también nos tocó Así una es, pérdida. pues parece ser que, bueno, no parece ser, sino que el mundo de las letras está de luto, porque el pasado martes el matemático, filósofo, ensayista y poeta Nicanor Parra falleció a los 103 años de edad. Y bueno, pues en el 2011 este autor ganó el premio Cervantes y también creo que en varias ocasiones fue nominado pues para el premio Nobel. Pero con eso de que el Nobel pues no revela resultados hasta después de 50 años, pues en 50 veremos, años ¿no? Nos daremos Pero cuenta de él otras dijo cosas. que él ya sabía que no lo iba a ganar. Ok. En muchas ocasiones lo mencionó. Lo mencionó. Bueno,
Y este autor, Nicanor Parra, en una entrevista con El País en el 2011, declaró: "Nunca fui el autor de nada porque siempre he pescado cosas que andaban en el aire". Es creador de la corriente llamada antipoesía, y Parra era el superviviente del grupo más señero de poetas chilenos contemporáneos. Seguramente recordarán a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Gonzalo Rojas. Entonces, bueno, pues que descanse en paz. Así es, lamentamos mucho estos acontecimientos, unos grandes creadores, autores, sí. Pero como mencionó Marisol, una de las mejores maneras para rendirle tributo a grandes creaciones es leerlas, y en este caso vamos a escuchar Manifiesto de Nicanor Parra. Manifiesto. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra. Nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí, para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta demiurgo, al poeta barato, al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luz, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar, a la última moda de París. Para nosotros no, el pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas obscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos en cambio la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones. La poesía tiene que ser esto: una muchacha rodeada de espigas, o no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político, ellos, nuestros abuelos inmediatos, nuestros buenos abuelos inmediatos, se retractaron y se dispersaron. Al pasar por el prisma de cristal, unos pocos se hicieron comunistas. Yo no sé si lo fueron realmente. Supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa: que no fueron poetas populares, fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son. Solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptemos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano, decadentismo de tercera mano, tablas viejas devueltas por el mar. Poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra, en circunstancias que debe fundarse en la revolución de las ideas. Poesía de círculo vicioso para media docena de elegidos. Libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando ¿para qué escribirían esas cosas? ¿Para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona, sino cuando se trata del estómago. Que lo van a asustar con poesías. La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros promulgábamos la poesía del amanecer. Este
es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí lo digo con respeto, la poesía de Pequeño Dios, la poesía de Vaca Sagrada, la poesía de Toro Furioso, contra la poesía de las nubes. Nosotros oponemos la poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente. Somos tierrafirmistas decididos contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza, contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Nicanor Parra. Contraste, respiración, despejada o fluida. Como estar debajo del agua, las voces, las risas y los gritos resoplan detrás. Tiembla, deslizándose suavemente sobre esta hoja. Silencio, una pequeña brisa recorre el sitio. Contraste de azul y rojo, agua y fuego. Está ahí, el ruido del exterior pero desvanecido. Tan fácil de eliminar con tan solo ignorarlo. Veo a través de dos ventanas por las que siempre observo. Intriga, incomprensión, realidad. Encontrando una oscuridad sublime si se cierran las cortinas. Daniel Aguilar Vega, Preparatoria Tonalá Norte. Pensamiento libre. En la repentina calma siento la sangre fluir enviándome temblores a cada extremidad y no lo puedo controlar. Una burbuja de paz rodeada del sonido de cientos de voces elevándose, interrumpidas por el suave desliz de una pluma sobre el papel y las teclas al ser oprimidas que por algún motivo hacen que quiera ponerme a saltar. Se siente la anticipación en el aire, siento rígida cada extremidad. Pizarrón, marcadores de colores, un borrador que puede eliminar cualquier verso, un camión que se escucha a la distancia. ¿A dónde irán las personas a bordo? Sillas moviéndose por mi cabeza. Si las mueven demasiado fuerte, ¿caerán sobre nosotros? Gritos de emoción. ¿Habrán ganado algo? ¿Habrán besado a la persona de sus sueños? ¿O simplemente encontraron la pluma que les faltaba? Luz que se filtra a través de la puerta abierta, creando un abanico con las sombras. Gris. Hay mucho color lúgubre. Gris, negro, blanco. Somos manchas de colores sobre este lienzo. ¿El conector de luz explotará como fuegos artificiales? No huelo nada, no saboreo nada. Qué triste. Si tomo agua sentiré su ligereza. Con un poco de suerte podría salir flotando por la ventana. Nunca se sabe. Hay mucha belleza afuera, en cosas tan simples como un pino enmarcado por el cielo azul. Mi nombre es Fernanda Moncada y soy de la Prepa Tonalá Norte. Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a dos alumnos de Preparatoria Tonalá Norte. El primero fue Daniel y se presenta así: mi nombre es Daniel Aguilar Vega, me gusta escribir y utilizar rimas aunque sean ñoñas. Y también tuvimos a Fernanda Moncada y ella se presenta: hola, me llamo Fernanda Moncada, tengo casi 17 años, escribo porque es más barato que la terapia con el psicólogo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, estos fueron los textos de la Preparatoria Tonalá Norte. Cabe mencionar que el tallerista José de Jesús Aguilera no pudo asistir. Le mandamos un saludo y también a los chicos de su preparatoria, y a partir de este momento van a comenzar a transmitirse los textos de la preparatoria número 10. Y bueno, pues como les habíamos comentado, está aquí nuestro tallerista de Prepa 10, Daniel López. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenas tardes, muy bien. Seguramente lo recordarán. Sí, ya sabes aquí cómo va la cosa, Daniel. Acércate al micrófono. Seguramente a él lo recuerdan de programas anteriores que estuvo acompañándonos en los programas así del diario, ¿no? Como conductor. Y bueno, viene también una de sus alumnas de su taller, Claudia Godoy. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, estoy muy alegre, la verdad. Te escuchas alegre. Y bueno, Daniel, platícanos, ¿cómo te fue en Prepa 10? Muy bien, excelente. ¿Sí? Sí, pues con la temática que tengo, los dos talleres que he dado, me he ido muy bien. Platícanos de tu temática. Claro, está dividido en dos instancias. Primero vemos poetas malditos y después nos adentramos un poquito a lo que es el género negro. Okay. Vemos cuentos de terror y horror y pues aparte pues está la parte de la escritura que también
Unos chicos muy buenos, la verdad. Muy bien, ¿no salen traumados de tu taller, Daniel? No, ¿verdad? ¿Con poetas malditos y novela negra? Pues yo espero que no. Okay. O que no les dure mucho. Que se repongan en las vacaciones para el siguiente taller, Sí, ¿verdad? bien. ¿Cuántos talleres nos comentabas que llevas ahorita? 2. 2. Sí. ¿Y vas a seguir dando taller? Todavía no sabes. Todavía no sé. Ah, Pero ok. seguramente sí. Por cuestiones de trabajo y Sí, horarios y del todo ese horario, rollo. sí. Okay. ¿Cuántas sesiones fueron tus talleres? ¿De 10? 10 sesiones. Sí, ¿No más? eran los viernes, ¿verdad? Jueves. Los jueves a las Por eso. 12. Por eso. Por eso. Un día de estos en la semana. Sí, el fin de semana. Muy bien. ¿Y qué crees? Bueno, le pregunto mejor a Claudia. Claudia, ¿qué parte fue la que más te gustó? ¿Poetas malditos o novela negra? A mí me gustó más la novela negra porque Ujú. yo soy de escribir de una forma más amplia. No soy Ujú. buena sintetizando textos. Entonces, cuando me piden escribir poesía o ese tipo de cosas se me complica un poquito porque suelo extenderme demasiado. Okay. De hecho, cuando llegamos a la parte de microrrelato tuve que resumir muchas veces mi Ujú. texto para que cumpliera con las características que el profesor nos pedía, pero en ambas fue muy intenso. ¿Y cómo te sentiste en los talleres? ¿Es la primera vez que tomas taller? Sí, porque apenas voy en segundo semestre este semestre, Ok. entonces acababa de entrar. Acabas de entrar a la Sí, prepa. fue la primera vez que tomé un taller acerca de la literatura y fue muy emocionante, porque Ok. siempre desde que tenía como 12 o 13 años Ujú. quería acercarme a las letras, pero me daba miedo por no llegar tal vez a la altura o cumplir con los requisitos que se suelen tener en ese tipo de textos. Entonces, el acercarme a un taller es como una esperanza para poder llegar a ese sueño que aún tengo ahí poquito truncado. Ok. Y bueno, supongo que desde antes de entrar a la prepa ya tenías ese interés por la literatura, por leer, etcétera, ¿no? Como nos comentas. Y ¿en tu casa hay lectores? O sea, ¿lees porque en tu casa leen? Sí, mi papá desde siempre nos ha acercado a la lectura. Recuerdo que hubo una etapa en mi niñez en la que me daba miedo dormir sola, bueno, no sola, sino sin mis padres. Ujú. Entonces me iba con mi papá y mi papá se podría decir, me arrullaba con cuentos de Edgar Allan Poe. ¡Órale! Y yo prefería que me los leyera porque yo me Ujú. quería dormir ahí, era como un distractor. Ok. Pero me ponía a leer y pues ya me iba a mi cuarto mejor. Ok. Entonces era algo así como que tengo miedo de dormir sola y por eso leo cuentos de misterio, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora Claudia tiene un gato. Negro, porque no podía ser de otro color. Exactamente. Oye, muy bien, Claudia. Y entonces, ¿piensas si hay más talleres, seguir tomando talleres de Lubina o talleres de literatura? Sí, de hecho ahorita estoy asistiendo a uno con mi hermana de la prepa 10, que es de poesía. Muy bien. Y pues si hay más oportunidades o más talleres, pues yo encantada, Claro la que sí. verdad. Perfecto. Se está yendo con la competencia. Sí, ¿verdad? Atención, No, Daniel. tenemos que hacer algo ahí con los talleres. Sí. Perfecto. Oye, y bueno, y también cabe mencionar, tengo que decirlos pues para los que nos estén escuchando y no nos estén viendo, que nuestra invitada tiene solamente 15 años. Sí, caray, cuando Es maravilloso. casi me muero y salgo corriendo, ¿no? Ya Y yo le sé. dije que tenía una pregunta para ella. De pronto recuerdas cuando tienes 15 años y yo recuerdo lo que leía cuando tenía 15 años. ¿Qué lees tú, Claudia, teniendo 15 años? ¿Te das cuenta cuántas veces ya dije 15 años? Ya sé, ya eso es ya parte de nuestros traumas, ¿no? Sí, caray. No, Claudia, cuéntanos, ¿qué lee una chica tan joven y tan alegre como tú? Pues inicié leyendo ciencia ficción Ujú. y después me aloqué un poquito más con la fantasía, porque era como de, oh Dios mío, ¿cómo puede caber esto en un libro? Porque era antes relacionar las letras con lo aburrido, con lo tedioso, y ya después de agarrar el gusto parecía, no sé, yo creo una consumidora compulsiva de libros, porque acababa un libro de alrededor de 250 páginas en 3 días y era como de, oh Dios, ¿qué me está pasando? Y pues ahorita traté de calarle con nuevos géneros y estuve leyendo, traté de leer El Lobo Estepario, pero no sé, se me hizo un poquito pesado y me cambié a un libro de filosofía que se llama El Mundo de Sofía Muy y ese bien. está un poquito más ligero, está como adaptado para que
los jóvenes entiendan los inicios de la filosofía y está muy padre. Perfecto. Sí, increíble, maravilloso. No, Claudia, me parece muy bien empezar con algo que de pronto esté a nuestro alcance, porque finalmente la literatura es eso, y el sol sale para todos, sin importar lo que muchos piensen, de que ciertas cosas no deben de leerse. Yo no creo eso, yo creo que absolutamente todo lo que llega a tus manos es porque debe de llegar en ese momento, y si no, será más adelante. Por ejemplo, mencionaste a Lobo, y quizá más adelante sea el momento, ¿no? Carlos Fuentes decía que uno de sus libros preferidos era el de Alexander Dumas, el de los mosqueteros. Y él decía que lo leyó siendo muy joven y que tenía esa impresión, de estas figuras y de cómo narraba, etcétera. Y siendo mayor ya no quería acudir a él porque iba a encontrar otras cosas que de pronto se iban a romper, ¿no? Entonces, no dejes que eso se rompa y que llegue un poco más adelante para que logres entenderlo de acuerdo a tu momento histórico que estás viviendo en tu juventud. Finalmente el programa se llama Lubina Joven Radio, ¿verdad? Sí, lo acabo de entender. Deberíamos estar en un Lubina joven, no tan joven, ¿verdad? El bis o el 2.0, ¿ya sabes? Sí. Muchas gracias, Claudia. No se vayan, seguimos con ustedes para que nos den recomendaciones. Pero si les parece bien, Marisol, por ahí tenemos un par de textos. Sí, vamos a escuchar las producciones de encuentros cercanos de los dos talleristas de solo de Daniel. Ah, ok. No, solo el de Daniel, vamos a escucharlo. El escritor argentino Leopoldo Lugones, apasionado desde la edad proclive para ello en el ocultismo, la filosofía, la ciencia y el arte, encontró en la teosofía y en la sociedad de ésta pensamientos que correspondía con su intuición de la vida, los cuales influirán tanto en su vida como en su obra. Su libro Fuerzas extrañas y el contexto del autor, así como el pensamiento filosófico y científico que siempre se inmiscuyó en estas letras por medio de la teosofía, dan pie a este comentario, tomando del compilado los cuentos La Fuerza Omega, La Lluvia de Fuego y Ensayo de una Cosmogonía en 10 lecciones. Según el ojo de Lugones, la sociedad pasaba por un momento crítico, debido al positivismo científico predominante. Aquella daba pie a un olvido del individuo sobre su lado espiritual, lo que lo alejaría de una experimentación de la belleza, de la plenitud, pues todo sobre ese sentir tenía que ver con la armonía universal, imposible si no se es consciente de ello. La fundadora de la Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky, asentó la máxima estandarte para los practicantes de dicha forma de vida. No hay religión más elevada que la verdad. A partir de allí, debemos intuir la finalidad de la teosofía, la cual se vale de todo tipo de conocimiento cultural y natural, es decir, ciencias, religiones, filosofías, así como el arte. Todo para llegar a esa verdad y luego a formar parte de esa belleza que describe Lugones. Fuerza Omega es un texto de ciencia ficción donde Lugones pone de manifiesto su conocimiento de las ciencias, en específico de la física. Engendra una teoría acerca del sonido, dice que es materia, teoriza por medio de uno de sus personajes y lo comprueba en ese mundo creado, donde vive un hombre más bien extraño, casi único. Lluvia de Fuego se trata de un cuento fantástico y apocalíptico, en el que el hombre se enfrenta con su destino. Ensayo de una Cosmogonía en 10 lecciones es un texto extrañísimo. Diríase que no es un cuento. Se trata de un desglose de la creación de las cosas, un génesis. Fuerza Omega revela conjeturas científicas del propio Lugones. Sin embargo, aun siendo un descubrimiento en la ciencia el programa narrativo, el fin del texto no se cumple allí, sino en el propio personaje, que como ente, cabe señalar, un cerebrito aislado del mundo, logra el entendimiento del fenómeno del sonido. Descubrimiento magistral. El sonido es materia. Pero ¿a dónde lo lleva ese conocimiento? ¿Qué buscaba con él? Ese es el fin, la búsqueda del ser humano, no la ciencia por la ciencia. ¿No suena a teosofía para dummies?
Lluvia de fuego se puede corresponder con los principios expuestos en Ensayo de una cosmogonía, donde ni más ni menos se fundamenta la existencia, contradiciendo al status quo de la época, a las teorías espaciales de Laplace, evidenciando fallos en el proceso científico de esta, carente de comprobación, según el personaje de Lugones. El protagonista, importa decir, iletrado pero rico, de Lluvia de fuego, termina por quitarse la vida al verse perdido en el apocalipsis, luego de varios intentos por sobrevivir. En cuanto a Ensayo de una cosmogonía, ahora lo podríamos ver también como una mezcla entre ciencia ficción y el género fantástico, e incluso inmiscuir el carácter filosófico. Lo que lo une al cuento ya brevemente descrito es la concepción de la existencia explicada en este génesis teosófico. La vida es la conversión de las cosas. Son ciclos que se podrían distinguir en dos polos isocrónicos, uno en el que se es materia y otro en el que se es energía, es decir, se existe viviendo y muerto. ¿Hay que morir para vivir? Englobando la idea, el protagonista de Lluvia de fuego es apenas un efebo de la existencia, pero no importa, es natural. Queda claro que dicho hombre bien lo podríamos escribir con mayúscula inicial, y nuevamente nos enfrentamos a una lección teosófica. La literatura de Lugones posee un tono desnudo a pesar de sus notables conocimientos. Entre la mención de la luz negra, de cuestiones religiosas, etc., de entre ellos resulta un coqueteo con la teoría de cuerdas, lo que sirve para dar pie a mi interpretación de la obra Fuerzas extrañas. Lugones concluye que existe una convivencia entre universos. Son las fuerzas extrañas, son los hilos que tejen la vida. Nosotros somos las fuerzas extrañas. Nosotros en tanto somos plural, nosotros en tanto nuestro propio desconocimiento. Somos las fuerzas extrañas al no saber qué somos. Nuestra complejidad es la extrañeza. Lo raro es la vida en sí y es lo que notamos sin entender por no atender. Mas no se puede dejar de sublimar esa rareza. Queda claro, Lugones fue apenas un visitante más. Para encuentros cercanos, Diego Daniel López. Útero. No puedo siquiera dormir. Me asaltan recuerdos ajenos. Turba mi mente enajenada de falsas identidades que conmueven mis fosas nasales rodeadas de carente olor propio. Siquiera puedo recordar la fragancia de mis hijos, o acaso el de mi dulce consomé de pollito. Alguien me rodea en sueños, o me rodean. Uno es casado, aquel otro soltero, desempleado, exitoso. Una serie compleja de la más amplia gama de hombres como yo. No es ninguna clase de símil o metáfora. Aquellos hombres son literalmente yo, y no es para nada una broma. Aquel pobre hombre es el último en estar en sintonía con nosotros. Estoy harto de esto. Estoy casado con Liz y este pobre infeliz está casado con Eileen, su consomé de pollito. Eileen, la recuerdo de la secundaria. Recuerdo que se acercó a mí y me pidió un lápiz. Con su dulce voz me lo solicitó amablemente. Y yo, turbado por la reciente muerte de mi hermano, ni siquiera me digné a contestarle. Le miré fijamente con recelo a los ojos y al instante ella mostró temor en su semblante y simplemente dio vuelta y se fue. A partir de ahí jamás volví a verle en una distancia menor a 10 metros. Quiero recordar con certeza mis sueños y desentrañar la identidad de aquellos hombres que son tan parecidos a mí. Hoy, uno en especial, me miraba con odio en sus cuencas vacías de amor propio y ajeno. Esto roza lo imposible. Tengo ya cierta experiencia en esto y no logro descifrar cómo es que es posible. Todo gira en torno a alguien, nuestro arquitecto. Mi hermano, es casi un milagro que aún se encuentre con vida. Aún me pregunto cómo es que todo es como es. Somos múltiples realidades en sintonía. Yo no me casé con Eileen. No, tampoco con Liz. Estoy completamente solo. Sí, así es. Todo gracias a mi soledad prestada por los desamparados y fracasados como yo. Mi hermano murió ahogado. Le dejé solo en la bañera. Mis padres lo habían puesto a mi cuidado. Ese día le bañaba como de costumbre. Mis papás jamás tuvieron otro niño. Soy hijo único. Sí, así es. Aún recuerdo cómo lloraba amargamente desde las heridas de sus lágrimas que se conjugaban con el agua de la bañera. Sin embargo, pude salvarle. Después él, fatídicamente, murió entre mis brazos. Al tenerlo entonces en mis manos temblorosas y escucharle respirar, dije, sigue con vida. Repaso las razones por las cuales puedo recordar aquello y lo otro. Mis recuerdos, sus recuerdos, no los míos, suyos y míos, todos nuestros. Después de la partida de mi hermano me colmé de dulce llanto y perdí miles de oportunas oportunidades en mi vanagloriada, gloriosa vida. Y si puedo rescatar algo de ello es a Liz. Estoy seguro que mi soledad se debe a que nunca fui instruido por alguien para que cuidara de mí y me guiase en este sendero tan pecaminoso que es la vida social. Mi hermano, a pesar de ser menor que yo, siempre fue mucho más sociable. Todas las personas que conozco son gracias a él. No conozco a nadie, gracias a mí y a mi soledad bendita. Bendito yo y todos nosotros. Ahora muero ahogado en el útero de mi madre. César Quintero Jiménez, Prepa 10.
Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Continuamos. Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el 1 de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral, INE. Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el 1 de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar. Instituto Nacional Electoral, INE. En 2018 decidiremos lo que es mejor para México. Ahora tendremos más opciones que antes. Además de partidos políticos, habrá candidaturas independientes. La ciudadanía puede ahora respaldar esta nueva opción. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu credencial para votar y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Esto no compromete tu voto, solo ayuda a las y los aspirantes a ser una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE protege tus datos personales. El 1 de julio tú decidirás por quién votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Jalisco está donde estás tú. ¿Y tú? Y tú también. Y es que los ciudadanos y ciudadanas de Jalisco que viven en el extranjero podrán votar en las próximas elecciones. Y hacerlo es muy fácil. Si vives fuera de México, tramita y confirma tu credencial de elector. Regístrala y vota. Tú tienes derecho a votar aunque estés en el extranjero. Pasa la voz. Infórmate en www.votoextranjero.mx. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Ignacio López Tarso, Erika Buenfil, Lizardo, Lucero Lander, Adriana Nieto y Sergio Bazáñez en El Padre. 15 de febrero, en el Conjunto de Artes Escénicas, 19 y 21 a 30 horas. Boletos en www.conjuntodeartesescénicas.com y taquillas del inmueble. No te quedes sin verla. Voy a estudiar la prepa en línea CEP. ¡Qué padre! A ver, cuéntame. Mira, podré estudiar a la hora que yo pueda y desde cualquier lugar con mi cel o compu con internet. Además es gratis y obtendré mi certificado en 2 años, 4 meses. Esa opción sí va contigo. Regístrate durante enero en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 7º Congreso Internacional de Enfermería, Hospital Civil de Guadalajara. Excelencia en el cuidado, un derecho universal. Del 22 al 24 de febrero, en Expo Guadalajara. Informes e inscripciones 3942-4400, extensión 52527 y en ciamhcg.com. Hospital Civil de Guadalajara y Radio UDG invitan. Pues no pueden estar completos sin su dosis de TechBit. TechBit. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio UDG en el 104.3 de FM. ¡Se trabó! Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Radio UDG. Y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara. Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Escúchanos. La euforia resuena. Un plástico cae.
Un perro tal vez. El escrito fluido e inspirado. Sonidos resonantes que inundan la habitación. El cansancio de mis ojos dudan de lo que ven. Una suave reparación y un sudor frío. Mi nombre es David y vengo de la preparatoria Tonalá Norte. Estoy contigo en versos, donde anclaban los mudos y expresan los silencios. Estoy contigo en versos, donde te alabo y te bendigo, te amo y te odio, te mato y te santifico. Estoy contigo en versos, que expresan y sienten, que te violentan, desgarran, te subjetivizan. Estoy contigo en versos, espejos de verdades hipotéticas, traiciones inexistentes, imágenes acosadoras, fragancias y recuerdos profanados que lloran cenizas ajenas de incendios ajenos. Estoy contigo en versos. Mi nombre es Diana Mexli López Navarro y vengo de la preparatoria Tonalá Norte. Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Antes del corte escuchamos a César Quintero de Preparatoria 10 y él se presenta: soy torpe y descuidado, mi vida es un completo desastre, por más que me esfuerce en adecuarlo al orden. Es así que me dediqué a una vida de escritura, un espejo que refleja mi vida. Y también tenemos a dos chicos que acabamos de escuchar de Preparatoria Norte. No sé si por ahí tengan a David y a Diana López. David, él se presenta así, bueno, así de simple. Hola, soy David y ya, no soy un clon. ¿Quién nos asegura eso? Que Sí, pongan ¿verdad? los numeritos, ya sabes, el comprobador o yo qué sé, verificador, que pongan los números para Sí. saber, Para saber. si no es un clon. ¿Cómo sabemos que no es un replicante? ¿Puede ser un Explícate, clon David. pensando que no lo es? Puede ser, o puede ser el sueño de un clon que dice que no es un clon. David, explícate, por favor. Y también escuchamos a Diana Mexli, ella tiene 16 años y le gusta la poesía unísona con la danza y la vida. David, comunícate con nosotros para saber que no eres un clon o el sueño de un clon. Exacto. Y bueno, pues en esta parte ya nos toca dar las recomendaciones que tenemos preparadas para el día de hoy. Hay muchas. Sí, muchísimas. De hecho, hubieran quitado el corte y vieran qué buena cátedra nos dio Isabel sobre metaficción y exactamente. tipos. Ujú, exactamente, en el cine, en la pintura, en la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ay, más. esa Isabel es una loquilla. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues esas son las recomendaciones del día de hoy. Metaficción, cuentos de metafficción en la literatura, ¿así lo podemos llamar? Sí, yo creo que tan solo el concepto de metaficción, cualquiera que sea su elección, ya sea pintura, película, cuento, poema, etcétera. Me voy a tomar la libertad solamente de hacer una pequeña referencia Por favor, para que podamos sí. entender qué es la metaficción. La metaficción es aquel espacio en donde de pronto Cortázar escribía y decía que no es fantasía, no se trata de una fantasía, no se trata de un sueño, se trata de que esta es la vida, esta es mi vida. Leopoldo María Panero, él, en un poema que se llama El lamento del vampiro, hace una excelente referencia o una excelente definición, que es aquel mundo en el que se cruzan los muertos y los vivos. En ese mundo o en ese punto podemos hablar de metaficción. Traté de explicarle un poco más a profundidad a esta Claudia de qué se trataba la metaficción y por ahí recordó alguna, de pronto se le vino la luz y recordó alguna. Claudia, ¿qué metaficción nos recomiendas? Pues, a ver si no se enoja el profe por... No te apures, aquí ponemos Se la orden. robó. Sí. No. Pues, habían mencionado la de Dora también. Pero, Así es, bueno, que el personaje de algún modo interactúa con el espectador. el público. Pero bueno, la que yo podría recomendar, porque no soy una experta en el tema, sería pues la película que ya les comenté anteriormente, que no recuerdo su nombre, pero ahí pónganle la descripción en Google y de seguro... Más extraño que la ficción se llama. Más extraño que la ficción, ok.
que trata acerca de una escritora que, pues, valga la redundancia, está escribiendo una novela acerca de la vida de un personaje que tiene una vida normal, se podría decir, y que de repente el personaje comienza a ir hacia un psicólogo que le da como los indicios de que su vida es ¿cómo se dice? Una tragedia o una... lo contrario, tragedia. ¿Una comedia? Ajá, o una comedia. Y con base a esto él comienza a buscar a su escritora de vida, de su vida, y al final pues termina como entrelazándose esa realidad de la novela con la realidad de la escritora. Y pues está intenso. Perfecto. Y ves, te digo, es ese mundo en el que se cruza. En el que cruza la ficción y la realidad. Yo pensé en Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Seguramente muchos de los que nos están escuchando lo conocen del cuento y recordarán que nuestro personaje principal se sienta a leer un libro que había dejado en pausa a la mitad hace semanas y lo retoma y nos cuenta el narrador que bueno, que recuerda perfectamente bien los nombres, etcétera, detalles, y este personaje está sentado en un sillón verde de terciopelo mirando hacia afuera a través de creo que es una ventana, un balcón, algo así, y lo que mira es un bosque. Entonces después la historia que está leyendo, también hay un parque arbolado, y después esta historia que nuestro personaje está leyendo, que es ficción, resulta que vuelve al sitio donde se encuentra nuestro personaje principal, ¿no? Que llega, entran, mira un sillón verde de espaldas, y hay una persona sentada que está mirando un parque, un bosque arbolado. Entonces, bueno, pues ahí la ficción otra vez da el brinco a la realidad, pero pues también lo que estamos leyendo es ficción, ¿no? Entonces, es ahí el asunto de la metaficción. Bueno, sin duda es un ejemplo de Julio Cortázar, un cuento fabuloso. Julio Cortázar también tiene muchos más usos de la metaficción, pero ese es solamente uno de ellos. Vamos a continuar ahorita con las recomendaciones. Si tú sabes algún cuento de metaficción, alguna novela también puede ser, recomiéndonosla, también haznosla llegar, manda un mensaje, llámanos, y aprovecho para recordar los regalos que tenemos. Paquete 1, Lubina 65, literatura y paisajes coreanos, y un libro de poesía de Rubén Darío, y paquete 2, Lubina 8788 Irse, y también un libro de poesía de Antonio Machado. Entonces vamos a ir con el siguiente texto, y me gustaría, aprovechando que está aquí la creadora, si es posible, pido permiso, si Claudia nos ayuda a leer su semblanza, por favor. Eso es metaficción, ¿no? Yo creo que sí. Ok. Soy Claudia Nayeli Godoy Chavarría, tengo 15 años y soy una joven jalisciense con aspiraciones de alcanzar mis metas incitadas por las letras, reconocedora de que para alcanzar algo lo primero es dejar de creer que está lejos. Yo conocí la magia de la escritura en quinto de primaria, gracias a mi maestra Lucero, y el gusto por la lectura lo adquirí hasta primero de secundaria con algunas recomendaciones de mi hermana. Escuchémosla. Afuera es adentro. Vacío y opresión, solo eso se expande y se contrae al mismo tiempo en mi estómago. El vacío cada vez se hacía más tangible conforme pasaban los segundos. Esos malditos que solo fragmentaban mi esperanza, se alargaban, siendo estirados como una liga irrompible. Se extendían una y otra vez, haciendo espesa mi saliva y estrujando mi pecho. Sí, ahí donde reside el corazón. El vacío crecía y oprimía mis gritos, que por dentro se sujetaban a las paredes de mi alma, arañándola, rasgándola, en un vano intento de salir triunfantes por mi garganta. Pero no, ese desquiciado vacío los sujetaba bien y me los arrancaba. La puerta se entreabrió y mi verduga habitación dio la bienvenida a la franja de luz. No, otra vez no. Mis ojos se entrecerraron por el encandilamiento y mis manos comenzaron a asfixiarse una a la otra, por la frustración. Mis pies me pusieron de pie, ajenos a mis verdaderos deseos, y, ansiosos, llenos de miedo, me condujeron a la puerta. Mis manos se posaron sobre esta y la abrieron para mí, para que apreciara la miseria del ser humano, mi miseria.
Era la gente siendo ella misma, desinhibida. Corrían de un lado a otro golpeándose en las paredes, pero culpando al de atrás por el golpe. Corrían, hurgaban en la vida ajena, sacándole toda su esencia. Desesperados, al no encontrar lo que buscaban, se arañaban la piel, se pinchaban los ojos, se mordían, se autotorturaban para después pasar a una terrorífica paz. Luego se miraban mayugados y en sus rostros se reflejaba su confusión. Gritaban y señalaban, preguntando y culpando a los demás por el daño que a sí mismos se hicieron. ¿Pero quién? ¿Pero cómo? Malditos, hipócritas, traicioneros. Así sonaba la humanidad al mirar una nueva herida en su piel, en su carne. Pareciera que habían olvidado por completo no solo que ellos mismos se lo habían hecho, sino quiénes eran. Y entre tantos, entre todos, mi mirada distinguió a uno, él. De sus ojos salieron los míos, de su rostro se distinguió el mío. Allí estábamos después de tanto y de tantas veces, una vez más, frente a frente. Me vio y sentí desde dentro algo, una gotita de lo que se le llama felicidad, pero más bien cercano a la esperanza. «Oye», dije acercándome a él, y me miró, pero no eran sus ojos, no eran los míos, no eran los de nadie, pero a la vez eran los de todos. «Oye, ven», pero me volvió a ignorar. Sus ojos me atravesaban, desafiantes y seguros. Me atravesaban, pero no porque estuvieran analizándome, sino porque no existía, no estaba. Era un completo fantasma. A sus ojos yo no existía, aunque me hablara y me tocara, preso de la realidad, de las religiones, de los conceptos asquerosos de la humanidad misma, preso de la ansiedad y del miedo a la verdad, se comenzó a arañar la piel, a rasgarla como si quisiera apartar de sí, como si le causara asco. La arañó sin piedad hasta que dejó expuesto el hueso, y así lo repitió en cada extremidad de su cuerpo. No conforme con ello, consumido en las tinieblas, fue a por sus ojos. Preso del dolor, soltó mares de palabras que no decían nada. Lo hizo, gritó, y después llegó esa falsa paz. Ese horrible olvido en el que se sumían todos después de destrozarse. Y en ese momento sí me miró. Por fin existía para él, pero no para escucharme, sino para culparme. Y se lanzó sobre mí, rasgando mi alma, arrancándome la vida y robándome la esperanza para quemarla, para destruirla con la rutina, con la cotidianidad del oscuro, en la ignorancia escondida detrás de los vicios. Grité, pero no se escuchó. Tan alto fue el tono que se volvió silencio. Retrocedí y caí de nuevo en la habitación. La oscuridad me consumió y mis oídos se llenaron de súplicas, de llantos, de sollozos y de la falsa esperanza en la que sucumbían las personas que habitaban aquella cárcel. Y sin duda alguna, la puerta se volvería a abrir. Claudia Nayeli Godoy Chavarría, Prepa 10. Tocar el suelo con la frente, besar la suela del zapato, lamer una bota, decirte te quiero. Mirarte fijamente, limpiarme el culo, pensar en ti, llenar pañuelos de lefa blanca, llorar bajo la cama, quererte, un atracón de comida a las 3 de la mañana, mirarte a los ojos, perforar el corazón, agrandar el vacío, torturarme, ahogarme y aún así amarte. Saúl Regosa, Preparatoria Tonalá Norte. Y estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio, ya casi para finalizar, pero no sin antes darles un poquito más de recomendaciones. Ya hablamos acerca de una película, también ya hablamos acerca de un libro, pero antes, Marisol, ¿me das por favor la...? Sí, acabamos de escuchar a un chico de Prepa Tonalá Norte. Saúl se presenta, soy Saúl y me considero persona a veces. Las otras veces estoy escribiendo porque es lo único que sé hacer. Y ahora sí, el resto de nuestras recomendaciones. Así es. Daniel, ¿tú tienes alguna recomendación? Ah, no, lo que pasa es que Daniel se dedicó a copiar, ¿sabes? Esa yo también la traía. Exacto. Pero mientras le damos tiempo a Daniel para que le copie a alguien más. Marisol, ¿tú tienes alguna recomendación de metaficción? Sí, no podía dejar fuera de este juego a Jorge Luis Borges. No, claro que no. El
cuento metaficcional que yo les recomiendo es Tlön Upar Urbis Tertius, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, básicamente el cuento versa de que está Borges con Bioy Casares hablando sobre una enciclopedia en donde se referencia a este país extraño que se llama Tlön, y consecuentemente buscan conjeturas y lugares en donde haya más referencias sobre este país, y pues todo el tiempo estás haciendo referencias súper puntuales de gente sapiente que hace enciclopedias, etcétera, y van rastreando y van dando también cómo era la política y religión, etcétera, y esa es mi recomendación. Por aquí en redes sociales, Mario Díaz Ruelas nos recomienda la segunda parte de El Quijote. El Quijote, yo creo que ahí puedes encontrar cualquier cosa que se te ocurra que puede existir dentro de la innovación en la literatura, sin lugar a dudas la vas a encontrar en El Quijote. Y Vanessa Cabuto nos recomienda Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino. Luis con anterioridad ya nos había recomendado este título. Luis, ¿tienes alguna, por favor? Sí, nada más voy a mencionar los títulos porque el tiempo apremia. Uno es el cuento El telescopio de Esquer, de Óscar de la Borbolla, y allí el título es importante porque pueden buscar en Google las imágenes, las pinturas de Esquer para que vean cómo son de estrambóticas. Y también uno que no es cuento, pero sí es un poema muy interesante, es el de Lope de Vega, Un poema me manda a ser Violante, ¿no? Que allí juega con el hecho del soneto, un soneto hablando de hacer un soneto, pues sumamente interesante, y como me dijo Isabel hace un momento, es mucho más que metaficción, ¿no? O sea, incluye, allí encuentras un montón de cosas, gracias a Lope de Vega. Oye, ¿por qué siempre me pones como la mala y la sabionda, oye? Entre tú y María me ponen la loca, la sabionda y todo. Pero bueno, la loca y la sabionda tiene una recomendación de cómic o también novela gráfica que puede ser Maus. El segundo tomo se hace el primero, recibe demasiadas miradas, demasiadas críticas, llama demasiado la atención el tema. Y esta segunda parte de Maus de Art Spiegelman, justamente él se ve a sí mismo creando la segunda parte de Maus, siendo un ratón y siendo un hombre, sin identificarse con ninguna de las dos máscaras, sin ser un judío, pero tampoco sin no serlo, sin tener ese pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo se los recomiendo. Blanco y negro es este segundo tomo, pero ¿por qué no? También hay que ver y leer un poco. Así es, y bueno, creo que es momento de ir con los ganadores de nuestros paquetes, ¿verdad, Luisito? Sí, nada más antes de eso, un pequeño recordatorio. En esta semana y en la siguiente, los talleres Lubina Joven están por comenzar en las diferentes prepas. En esta ocasión, muy probablemente se vaya a inaugurar un taller en la preparatoria vocacional que lo va a impartir Edgar Rodarte. Así que si eres de preparatoria o no eres de preparatoria, también puedes buscar los talleres virtuales de Lubina Joven. Pregunta en tu prepa, con tus maestros, y tal vez se den en alguna de las prepas de la UDG ese taller. Y ahora sí, los regalos, les voy a pedir a los invitados que me ayuden. En este caso, Claudia, por favor, un número del 1 al 8 para el paquete número 1. 5. El 5 es para Juan Jesús Chávez Sánchez. Felicidades. Y ahora, Diego, por favor, un número del 1 al 6 para el paquete número 2. El 1. El 1 corresponde a Virginia Rojas. También felicidades. ¿Y cómo pueden recogerlos? En Ignacio Jacobo, número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan. Esto es aquí a un ladito del Auditorio Telmex, a un ladito de Calle 2. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Diego, también muchísimas gracias, qué bueno que estuvieron aquí. Y ojalá te veamos próximamente en otros talleres. Ojalá. Y bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias a toda la gente que hace posible este programa. En la producción, Juan Carlos Castillo. El operador de cabina el día de hoy es Gustavo García. Muchísimas gracias a nuestros conductores del día de hoy, Isabel Juárez. Gracias. Luis Curiel. Hasta pronto. Marisol Gutiérrez. Nos vemos. Su servidora María Ponce, y muchos saludos para Vanessa Cabuto. Gracias y hasta la próxima.
Sintonízanos cada domingo en punto de las 3 de la tarde. Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura.